Bienvenidos a nuestra charla Médicos. En Hospital del Valle nos caracterizamos por tener los estándares más altos de calidad y seguridad. Somos el campus hospitalario más grande de la zona norte, donde contamos con todos los servicios médicos hospitalarios, de diagnóstico, de apoyo y consulta externa en un solo lugar para la atención de nuestros pacientes. Para nosotros, la educación, innovación y el crecimiento son clave importante en la búsqueda de la excelencia para brindar el mejor servicio a nuestros aliados médicos especialistas y a nuestros pacientes. Hemos creado este espacio educativo para que médicos especialistas, médicos generales asistenciales, personal de enfermería, estudiantes de medicina y personal de salud puedan compartir sus conocimientos y experiencias aprendiendo juntos temas importantes de la medicina. Contaremos con la oportunidad de interactuar a través de las preguntas y respuestas entre colegas, colocándolas en el chat de esta aplicación, y al finalizar nuestros expositores darán respuesta a las mismas. Con médicos especialistas credencializados como nuestros expositores, aseguramos la calidad de los contenidos aquí expuestos. Sin más preámbulo, damos inicio a nuestra charla. Un honor para mí pues, poder compartir con todos los colegas, esperando pues, poder en alguna medida contribuir para engrandecer pues, un poquito la parte científica del hospital. Efectivamente estamos en el mes de la fertilidad y pues de una u otra forma vale la pena hacer hincapié en todo el avance que ha venido dando esta rama de la medicina, sobre todo en nuestro país, ¿verdad? A través de los últimos 20, 25 años. Y desde ese punto de vista, pues hemos llegado pues, a competir a nivel centroamericano ya, haciendo pues tecnología de punta en el Hospital del Valle. Y pues eso nos enorgullece en gran manera y estamos poniendo a disposición pues de todo el gremio y de toda la población hondureña, pues todas estas técnicas para favorecer a estas parejas que de una u otra forma están teniendo problemas para concebir. Vamos a delinear el programa hoy un poco con cuestiones generales. El tema lo vamos a complementar en las charlas del viernes con el doctor Eduardo y el doctor Izaguirre, que va a hablar del factor femenino y el factor masculino independientemente. Yo solo me voy a limitar a darles pues, la parte general, la introducción al tema de esterilidad, cosas probablemente generales que ustedes ya conocen, pero pues vamos a tratar de refrescar lo que es este tema. Entonces, para empezar, vamos a definir como todo que la esterilidad pues es la incapacidad de una pareja para lograr concebir un embarazo. En general se asume que esto debe de ocurrir en un año, en el transcurso de un año, en que una pareja debe estar teniendo relaciones de forma frecuente. Forma frecuente serían 1 o 2 a la semana, sin ningún método de protección. De tal forma que esto es válido cuando la mujer tiene menos de 35 años, pero cambia después de los 35 años por la premura que tenemos, porque el reloj biológico pues se nos está terminando y tenemos que reducir el tiempo de espera. De tal forma que después de los 35 años se ha aceptado que deben de transcurrir 6 meses, no un año. Ahora bien, esto puede ser primario o secundario, entendiéndose el primario, pareja que nunca logró un embarazo, tiene mucho tiempo de estarlo intentando y no lo ha logrado. Y secundario, cuando ya han logrado un embarazo, pero se les ha dificultado o imposibilitado lograr un segundo o un tercer embarazo. Por otro lado, se habla del término de infertilidad. Esto puede crear confusión y al fin de cuentas vienen siendo sinónimos. Sin embargo, entendemos por infertilidad la incapacidad para llevar a un feliz término un embarazo, de tal forma que estas parejas logran la concepción, pero por alguna u otra manera han tenido pérdidas y no han logrado finalizar ese embarazo. Entiéndase en ello el aborto, los ectópicos, las molas, los óvitos,
o cualquier otra circunstancia, pues, que ha hecho que ese embarazo no llegue a feliz término. Dentro de esto también van a haber infertilidad primaria, infertilidad secundaria, y muchas veces hablamos de sinónimos cuando hablamos de pérdida gestacional recurrente o aborto habitual. Aquí también vienen una combinación de definiciones, porque puede ser que el factor masculino tenga alguna definición de infertilidad secundaria y la esposa tenga una definición de esterilidad primaria. De tal forma que llega a ser un poco tedioso, pero la idea es ilustrar, pues, y dejar claro más o menos estos términos. Esto es más latino, realmente el americano o el anglosajón generaliza y solo habla de infertilidad, entendiendo pues que no logra llegar a un feliz término un embarazo. Ahora bien, continuando con las incidencias, tengamos claro que una de cada 6 parejas va a tener problemas para lograr un embarazo. Esto más o menos podemos decirlo que se cumple a nivel nacional y es un estándar más o menos mundial. En los países de Medio Oriente probablemente esté un poquito más alto, es la zona del mundo donde puede alcanzar un 18, 19, 20%, ¿verdad? También Australia ha tenido, más por las técnicas de reproducción, un poquito más, muy tarde están las señoras esperando embarazarse y se han visto pues con altas tasas de infertilidad. Nosotros más o menos andamos cerca del 15%. Sin embargo, aquí quiero aclarar un montón de situaciones en cuanto a la incidencia, porque no es tan fácil como se cree embarazarse. De hecho, suelo comentarle a mis pacientes que realmente si mando 100 parejas de luna de miel a embarazarse, el primer mes probablemente 20 me avisen que están embarazadas, entendiendo que son parejas que han tenido hijos y que está comprobada su fertilidad. Pero, ¿qué pasa? El segundo mes me llaman otras 20, el tercer mes me llaman otras 20. En 6 meses prácticamente el 90% de esas parejas está embarazada. Esto va en función que las tasas, cuando hablamos de tasas de fertilidad o qué tanto éxito vamos a tener con una inseminación, con un in vitro, a veces la gente se asusta cuando hablamos de que pues, las posibilidades andan un 20, 25%. Esto siendo un poquito realistas y en las peores condiciones. Obviamente en mejores condiciones esto puede mejorar. Pero lo que quiero dejar claro, que muchas veces hay que considerar lo repetitivo de exponerse al riesgo de embarazo, que es lo que nos va a dar éxito. Y realmente todos los tratamientos van enfocados a esto. O sea, no se logró este mes, volvamos a intentar el siguiente mes. No se logró, volvamos a intentar el siguiente mes. De tal forma que, al fin de cuentas, vamos a tener un éxito de un 60-70% cuando la paciente ha estado persistentemente en cualquier tratamiento de reproducción. Entonces, esto solo es para motivar un poco, pues, porque la mayoría de las parejas en el camino muchas veces es fastidioso, podríamos decir, estos tratamientos, y suelen dejar a medio camino cuando empezamos los tratamientos. Ahora bien, enfocándonos propiamente en la etiología, quiero dejar claro que a través de los años hemos querido enfocarnos solo en la mujer. Y esto en la actualidad ya no se acepta. Realmente está pareja la infertilidad o la esterilidad. Y en la mitad de los casos el factor masculino es muy relevante. Y en la otra mitad, pues toda la gama de factor femenino pues representa también el 40%. Y miren también que esto tiene otro parámetro que es de un 20%, nada despreciable, que es que los dos tienen algún problema, de tal forma que
pues lo miramos con mucha frecuencia. O sea, no tienen idea de la cantidad de parejas en las cuales los dos vienen afectados. Entonces hay que considerar todas estas etiologías y dentro del estudio, pues, de la esterilidad, hay que tomar muy en cuenta el factor masculino. Ahora bien, esto del factor masculino, tomemos en cuenta que la ginecología, pues, es milenaria, ya es una ciencia que conocemos al dedillo todo el funcionamiento reproductivo de la mujer. Sin embargo, la andrología inició de 1980 para acá. Entonces, podríamos decir que estamos en pañales y eso nos ha limitado. Ni siquiera conocemos el ciclo reproductivo del hombre, si a ciencia cierta. Entonces, esta situación nos da un poco de complejidad a la hora de establecer diagnósticos y, por lo tanto, tratamientos. Realmente están más limitados los tratamientos en el aspecto masculino que en el aspecto femenino. Pero bueno, las técnicas de reproducción vinieron a innovar esto y han logrado bastantes avances y hemos logrado, pues, mejorar el pronóstico cuando el factor masculino está de por medio. Ahora bien, en términos generales, el estudio lo vamos a llevar a cabo según factores. En este sentido, también tiene que ver el factor etiológico. El factor endocrinovárico, el factor tuboperitoneal, el factor uterino, el factor masculino y el factor cervical, podríamos englobar todas las posibles causas de esterilidad que aquí estén ubicadas. Por ahí habrá quien hable del factor inmunológico, que no es despreciable, sobre todo en infertilidad, pero hemos dejado cosas generales y no vamos a mencionarlo propiamente el día de hoy. Ahora bien, específicamente cada factor tiene su estándar de oro, más que estándar de oro, su patología de base. En el factor tuboperitoneal, obviamente, tenemos que considerar todo lo que es enfermedad pélvica inflamatoria, lo que es endometriosis, que creo que es la principal patología con la que nos topamos en el día a día. Y bueno, siempre van a estar las adherencias por cirugías, las malformaciones, los antecedentes de ectópicos y de este tipo de cosas. De tal forma que hay que tomar en cuenta todas estas etiologías y esto va a determinar el tipo de tratamiento y el pronóstico para cada paciente. En cuanto al factor uterino, pues los miomas y las malformaciones mullerianas son las principales causas. Estas en general podríamos decir que representan mucha frecuencia, pero aquí hay algo importante y es el trasfondo endocrinovárico que trae esto. Realmente el mioma muchas veces viene dado por estímulo hormonal y hay un hiperandrogenismo muchas veces o un hiperestrogenismo que hace crecer estos miomas. Entonces yo siempre les hago ver que realmente el problema de los miomas no es el aspecto físico del mioma en el útero, sino el problema hipofisiario que esta mujer tiene, que muchas veces hay un trasfondo de que no está ovulando o que no hay buena calidad del ovocito. Igual las malformaciones mullerianas, pues este es un problema de línea media en lo cual de una u otra forma se mira afectada la hipófisis. Entonces tenemos que ir un poquito más allá del problema anatómico como tal y siempre investigar la parte endocrina. Está entrelazada pues una con ellas y muchas veces en las malformaciones mullerianas el simple hecho de una mama accesoria nos puede dar mucha información y ya con esto empezar a estudiar un poco a profundidad el aspecto hormonal. Ahora bien, el otro factor, el endocrino ovárico, pues probablemente sea el de mejor pronóstico y el que más conocemos, el que tenemos al dedillo y el que hemos estudiado por muchos años. Y aquí pongo la palabra ovario poliquístico porque es el que más auge tiene o el que está en boga o el que nos referimos, pero sí siento que hay un sobrediagnóstico. Y esto quiero dejarlo claro porque usualmente nos vamos con el diagnóstico por ultrasonido.
Entonces me voy a detener en este tema de ovario poliquístico para aclarar varios puntos. Primero, ese nombre en alguna forma está en desuso o es controversial su uso. A mí me gusta más usar la palabra hiperandrogenismo o anovulación crónica, porque nunca realmente estamos hablando de quistes. Estos son los folículos acumulados, ¿verdad?, en el ovario, que por algún problema hormonal no se desarrollan y no dan el folículo de Von de Graaff y no llega a una ovulación exitosa, pues. Entonces el problema es hormonal, está en la sangre, pues, no es ver las bolitas en el ultrasonido. Y esto está avalado por las principales sociedades de endocrinología del mundo, pues en algún momento se ha querido unificar criterios, pero todos ellos han desestimado de alguna manera lo que es el ultrasonido. Se han enfocado más en la clínica y se han enfocado más en lo que es el estudio hormonal. De tal forma que el ultrasonido vendría siendo como tercer, cuarto, quinto, probablemente mucho más abajo criterio para llegar a definir ovario poliquístico. Por otro lado, los criterios ultrasonográficos de ovario poliquístico son bien estrictos y no he visto un reporte realmente que satisfaga estos criterios, de tal forma que hay que tener cuidado, pues no encasillar a una paciente con ovario poliquístico por ver esta imagen de ultrasonido. Y aquí también aclaremos otra cosa. Puede ser incluso fisiológica o secundaria a fármacos. Porque digamos, la mujer en lactancia va a tener ovario poliquístico. La mujer que está usando Depo-Provera o que está usando progestágenos va a tener ovario poliquístico. La imagen al menos de ovario poliquístico. Y muchas pacientes sanas, dependiendo del momento del ciclo en que hagamos el ultrasonido, van a tener la imagen de ovario poliquístico. Y por otro lado, la paciente que está usando anticonceptivos, muchas veces enmascaramos y le decimos, le voy a dar Diane, y viene a los 3 meses y le decimos, ya no tiene ovario poliquístico. Tengamos claro que el anticonceptivo es un anovulatorio que hace que la paciente no tenga ni siquiera la selección de los folículos. En esta medida no se miran en ultrasonido, pero al dejar de usar el anticonceptivo vamos a volver a ver la imagen de ovario poliquístico. Entonces es una falacia que tenemos que tener presente, pues, y tener claro de que no es así como tan fácil o tan a la ligera que debemos de establecer el diagnóstico. Y en este sentido, pues, motivo siempre a tener prudencia en dar metformina también, que actualmente hemos generalizado y hasta cierto punto exagerado su uso. A mí me gusta tener un criterio, pues, clínico, ya sea que tenga cantosis, que esté obesa o algún grado de resistencia a la insulina. Esto ya es más laboratorial, pero medir insulina, hacerle la curva de glucosa, tener algún criterio. Realmente no soy tan partidario de usar metformina en mujeres delgadas, sobre todo de forma crónica, ¿verdad? La mujer que no ovula y que es delgada y que tenemos una imagen de ovario poliquístico, realmente busquémoslo por prolactina, por tiroides, por testosterona, por otra etiología. Les aseguro de que el problema de esta paciente, si no hay clínica y no hay laboratorio, es otro. O sea, podemos tener la imagen de ovario poliquístico, pero es por otra etiología, no propiamente por el síndrome de ovario poliquístico. Y también entendamos que en la mujer que sí tiene ovario poliquístico, el problema es la conversión periférica de estrógenos y todo lo que implica la obesidad. Que esto es lo que va a impedir que la mujer ovule. Esa insulina circulante libre es la que nos está dando el problema. Entonces, bajar de peso representa 50% de éxito para que logremos que esta mujer ovule. Siempre probablemente va a necesitar, que conste, la mitad de las mujeres bajan de peso y se embarazan. Pero sí tenemos que ayudar siempre a la otra mitad y puede que necesiten el estímulo ovárico. Entonces, quise aclarar este punto y me detuve bastante en lo de ovario poliquístico porque probablemente representa el 40% de las causas de esterilidad generales y es el que más
atención le ponemos, pero definitivamente les digo, está sobrediagnosticado. Entonces, sí motivaría que tengamos un poco más de prudencia en el diagnóstico, que seamos un poco más acuciosos y tratemos de llegar lo más profundo que se puede en el estudio, sobre todo hormonal, que es lo que más fortalezas tenemos en el estudio de la esterilidad. El factor cervical, pues fuera de la incompetencia, ya ha caído un poco en desuso, porque con la inseminación ya el moco cervical ya no se hacen ni siquiera estudios. De tal forma que esto podemos pasarlo un poco por alto. Y el tratamiento, pues obviamente va a ser siempre la inseminación cuando tengamos algo. Y en caso de incompetencia, pues los cerclajes y el uso de progesterona muchas veces nos va a ayudar. El factor masculino, ya habíamos mencionado un poco de él. Supongo que el doctor Izaguirre nos va a ilustrar bastante el viernes, pero a manera general, pues va a venir enmarcado sobre todo con lo que es espermograma, ¿verdad? Hay muchas causas de factor masculino y aquí en la siguiente diapositiva vamos más o menos ir viendo eso. De tal forma que para continuar con ellos, con las causas femeninas, obviamente las ováricas, como les mencionaba, la novulación, ovario poliquístico, que vendría siendo sinónimos, va a representar 40% de todas las causas de novulación. Sin embargo, pues, hay falla ovárica. Ahora con la antimoleriana hemos detectado más temprano la medición de esta hormona mujeres de 35 años, de 33 años, que ya no tienen reserva ovárica. Esto, pues, vienen miles de causas, o sea, radiaciones, los tratamientos de cáncer, entre otros, que han aumentado la incidencia de estos problemas. Pero bueno, tenemos un diagnóstico bastante oportuno ahora que estamos utilizando bastante la hormona antimoleriana. Pero bueno, aquí cae ovario poliquístico, que era lo que habíamos hablado, pues me detuve en la diapositiva anterior y desde ese punto de vista vamos a dejarlo ahí. Se me fue una diapositiva, vamos a ver, terminemos con la anterior. Las causas tubáricas ya las habíamos mencionado, ¿verdad? Pero aquí quiero dejar claros 3 puntos. El primero, la histerosalpingografía, pues es nuestra herramienta para llevar el diagnóstico. Esta histerosalpingografía tiene mucha falla. Las pacientes que salgan con trompas obstruidas, al hacer la laparoscopía para establecer bien el diagnóstico, para confirmar este diagnóstico, probablemente el 70% no estén obstruidas. Esto ocurre por el espasmo de defensa fisiológico, la contractura que ocurre en el ósteo y que no permite el paso del medio de contraste. Entonces, no demos por hecho que una histerosalpingografía nos va a dar el diagnóstico y ya vemos que están obstruidas las trompas por default o de hecho por este estudio. Entonces, seamos prudentes también cuando le demos información a la paciente desde ese punto de vista. Es muy mal estudio, realmente no me gusta la histerosalpingografía, pero es lo práctico, no podemos ofrecer la laparoscopía a toda paciente que llegue a la primera consulta, ¿verdad? Entonces, el estándar de oro para hacer estudio del factor tuboperitoneal. De repente, no hice mucho hincapié, retrocediendo un poco con la parte ovárica, pero más adelante vamos a hablar del diagnóstico para hablar de las hormonas, para la petición de los exámenes. Pero eso es, creo que las diapositivas que siguen. Ahora, en cuanto al factor uterino, pues ya habíamos mencionado las principales causas, ¿verdad? Para mí, miomas es lo que más vamos a lidiar, pero las malformaciones mullerianas son más frecuentes de lo que ustedes piensan. Yo diría que 1 de cada 3 mujeres con esterilidad tiene algún grado de malformación mulleriana, o sea, los úteros arcuatos son frecuentísimos. Y aquí la histeroscopía, pues, es el estudio que vamos a tener de elección. Sin embargo, a veces hacemos histerosalpingografía que también nos dibuja bastante bonita esa cavidad y nos da mucha información. Y esto también se lo comento porque la histerosalpingo no solo es para el diagnóstico de las trompas, sino para el diagnóstico de defecto uterino o de los problemas mullerianos también. Entonces hay que tenerlo en cuenta
La sonohisterografía también ha venido a ayudarnos bastante. Y pues la integración de todas ellas con la laparoscopía, pues al final es la que nos va a llevar a determinar esas malformaciones de la mejor manera posible. Las adherencias, pues las vamos a diagnosticar con la histeroscopía y ahí mismo podemos llevar al tratamiento, pensando y mencionando algunas de las causas más comunes de cada uno de los factores. Ahora bien, en cuanto al factor masculino, hay miles de etiologías, un poco inespecíficas si quieren, y un poco más difíciles de llegar a ellas. Este tema se lo dejo al experto, pues al doctor Izaguirre. No voy a hacer mucho hincapié en él, pero obviamente ahí tenemos que hacer una clínica para dirigir los estudios, o sea, empezar por si no hay criptorquidia, por si este paciente no tuvo una parotiditis, por si no se complicó, traumas, radiaciones, empezar a ver el desarrollo de esta persona, ver la disfunción eréctil, que eso es importante también porque muchas veces no... He tenido muchos pacientes llegando a los 40 años la mujer que tienen años y años y años y no exteriorizaban, que no lograban una penetración. O sea, ese tratamiento pues se hace una inseminación y resuelve el problema. Pues. Pero sacarle esto a la pareja muchas veces se dificulta. Entonces hay que cucharear y hay que ser un poco más incisivo con la información, tratando de orientar más o menos el diagnóstico. Pero bueno, hay que considerar la clínica todas estas posibilidades, ¿verdad? Entonces lo traigo a colación solo para ilustrar pues cosas a veces insólitas que nos topamos con este tipo de problemas. Siguiendo más o menos con lo mismo, pero haciendo un poquito más de hincapié en el diagnóstico, continuamos viendo un poquito de los estudios. En el estudio de las causas hormonales, vamos a hacer hincapié que los estudios hormonales son basales en el caso de las mujeres. Entonces, en la siguiente diapositiva vamos a dejar claro que la anamnesis y la exploración clínica en la mujer, yo en lo particular hago un estudio de ambos. Cuando vienen a su primer consulta, hago una exploración de ambos. Probablemente el doctor Izaguirre se enoje conmigo y diga que estoy metiéndome en el campo de él, pero sí me interesa pues ver varios aspectos físicos en el examen del señor, pues porque muchas veces ahí vemos el varicocele, ahí detectamos tumores, detectamos malformaciones que son importantes. Entonces siempre sugiero examinar al varón igual que a la mujer. Y pues en la mujer ya todo lo que hemos venido hablando nos va a dar mucha información, ver distribución del vello, distribución de la grasa, ver acatosis nigricans, ver acné, ver alopecia, ver mamas accesorias, revisar más o menos la cintura, el diámetro de la cintura, ver más o menos en la vagina, no tienen idea cuántos tabiques, que ya obviamente nos dan un problema mulleriano, encontramos en el primer examen, o cervix dobles y este tipo de situaciones. Entonces realmente la anamnesis, interrogar todos los antecedentes y todas las circunstancias junto a la exploración física, me ayuda en el 50% de los casos a establecer alguna o a orientar al menos los exámenes que voy a empezar a pedir a esta pareja. Ahora bien, se suele hacer exámenes generales y esto va en función de todos los problemas metabólicos que estos pacientes van a tener. Y aquí también aclaremos algo. Hace un rato hablamos de ovario poliquístico y esto va a estar asociado a síndrome metabólico, a diabetes y a todas estas cosas. Y aquí también equiparemos que esto se dé en el hombre. Y ese hombre también viene con acatosis, también viene con hirsutismo, también viene con acné. Y también lo tenemos que considerar. Solo que no hemos logrado integrar la parte clínica y no hemos logrado ver específicamente cuál es la vía para que este
factor masculino termine dando problemas. Pero también a veces tenemos que usar metformina en el varón para mejorar un poco la espermogénesis. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Y recordemos que dentro de la esteroidogénesis, todas las hormonas vienen del colesterol. Entonces, estas pacientes generalmente tienen colesterol alto, no solo por el aspecto físico, aún las delgadas muchas veces andan con hipercolesterolemia. Entonces, sí es bueno pues hacer una revisión general de todos estos aspectos. Ahora bien, en los exámenes específicos, pues el perfil hormonal, la antimoleriana, pues es de rigor en la actualidad. Se puede hacer en cualquier momento del ciclo, eso nos da una ventaja. Y yo en lo particular suelo pedirla para no hacer 2 pinchazos empezando el ciclo, porque ahí también pido LH, FSH, estradiol, prolactina. Ojo con la prolactina, porque la prolactina yo la pido 2 o 3 veces. Entonces suelo pedir en principio del ciclo una prolactina y pedir otra con la progesterona, que la hacemos alrededor del día 21, entre el 19 y el 23. Y así tenemos 2 momentos diferentes, porque la prolactina se libera por pulsos y pues suele haber una alterada y la otra normal. Entonces hay que considerar todas estas variaciones. También pedir el perfil tiroideo nos puede ayudar. Y en la actualidad, pues, todo lo que es el índice de testosterona, donde vemos la testosterona libre, la testosterona total y todo lo que es la SHBC y este tipo de situaciones nos van a orientar para establecer un diagnóstico endocrino. La parte uterina, pues ya habíamos hablado que la histeroscopía y el ultrasonido son los estándares de oro para hacer diagnóstico. Nos ayuda mucho la histerosalpingografía. En la actualidad se está haciendo mucho histerotac. Yo en lo particular no le doy crédito. No es que sea mal estudio, pero siento sobredimensionado. Y pues me da casi la misma información, pues casi a mitad de costo, un histerosalpingo que la histerotac. Obviamente me hablan de pólipos, pero el pólipo puedo verlo con el histeroscopio y con el histeroscopio lo trato. Entonces es como redundar un poco. De tal forma que yo con una histerosalpingografía me siento servido. Entonces, todas estas cosas pues va a ser necesaria y usualmente cuando la pareja llega a su primer control, va con sus perfiles hormonales, pidiéndole la histerosalpingografía y muchas veces pidiéndole pues el ultrasonido, que es herramienta básica para el diagnóstico de los problemas de esterilidad. En cuanto al factor masculino, el diagnóstico del estándar de oro pues va a ser el espermograma. Y eso lo vemos como el estudio inicial que toda pareja debe tener. El espermograma nos ha llevado a una variación, a más herramientas, pero aquí quiero que tengamos en cuenta, además de considerar los valores normales, que en la actualidad se han flexibilizado. Antes eran 60 millones la concentración, en la actualidad solo son 15, ya más de 15 es normal. ml es 1.5, más de 1.5 es normal. Entonces, pero sí quiero que tengamos en cuenta ser críticos en la calidad del espermograma, porque datos de infección tenemos que considerarlos. O sea, muchas veces no me reportan células redondas, no me reportan leucocitos, no me reportan la viscosidad, el olor, las características físicas del semen, ¿verdad? Entonces, estos datos de infección deben de ser considerados. Y si tenemos sospecha de infección, considerar un espermocultivo para ser un poquito más específicos y poder dar un tratamiento adecuado, ¿verdad? En general, también hemos introducido lo que es la capacitación espermática. Y de esta forma establecer un pronóstico. Cuando está muy alterado, pues vale la pena hacer una prueba de capacitación y con esto vamos a establecer si capacitándose semen podemos tener buen resultado al momento de hacer una inseminación. Entonces se pide, después de tener un espermograma alterado, y el suceso pues nos puede dar un pronóstico bastante adecuado. Hemos introducido otros estudios como la orina poseyaculado, en la cual pues en el diabético, paciente diabético, esta valvulita de la próstata
y de la vejiga se ve alterada. Y muchas veces sale el semen, pero los espermatozoides que vienen por el deferente se van para arriba y van a dar a la vejiga. Esto es fantástico porque muchas veces es un paciente azospérmico, o sea, viene con el espermograma y lo que me reporta es azoospermia. Pero al revisar esa orina, vemos que todos los espermatozoides salen en la pipí. Esto es fantástico, les decía, porque solo vamos a aislar y a centrifugar esa orina y podemos hacer una inseminación y el resultado es bastante favorecedor. Entonces es algo que debemos de tomar en cuenta y que ha tenido buenos resultados. Aquí también hay que, cuando vamos a indicar este examen, hay que tener un poquito con bicarbonato al paciente un día antes, por lo menos, preparándole para que no esté tan ácida esa orina. Siempre en el factor masculino, siempre vamos a pedir también hormonales, LH, FSH, estradiol, prolactina, tiroides, todo lo que habíamos hablado. Entonces hay que tenerlo en cuenta. La prueba de capacitación ya la habíamos mencionado y cuando sospechamos varicoceles, cuando sospechamos quistes, que es bien común, los quistes de cola de epidídimo, o las atrofias, el tamaño, las hipotrofias, hay que tenerlas en cuenta. Todo esto lo vamos a establecer con el ultrasonido, ¿verdad? Entonces, obviamente en esa revisión clínica va de la mano y de ahí vamos a orientar. Yo no suelo pedir tanto examen. Todo depende del espermograma, o sea, parto del espermograma. Si el espermograma me da datos de infección, me voy por ahí. Si me da datos de azoospermia, pues tengo que estudiar la orina. Si miro algo alterado de astenospermia, teratospermia, hay que hacer hormonales. Pero lo vamos orientando según los resultados que vamos a tener en el espermograma. Ahora bien, tratamientos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué opciones tenemos para estas parejas? Obviamente voy a hablar de forma general porque, como les dije, vamos a entrar más específicamente el viernes. Pero la primera línea, cuando el problema es que no ovula, pues es hacer ovular a la pareja. Los tratamientos clásicos es clomifeno. Y esto en la actualidad va de la mano con la metformina cuando tenemos bien establecido que la razón es el ovario poliquístico, la resistencia a la insulina. Esto da un éxito, se duplica el éxito, pues combinar metformina con la inducción de ovulación. En la actualidad se está usando mucho el letrozol. Esto siempre hago la broma, pero es cierto, el letrozol es tratamiento para cáncer de mama. Y las pacientes con cáncer de mama se les decía que no se embarazaran y todas llegaban embarazadas. Entonces fue tan exitoso, pues, que de ahí viene el uso en lo que es reproducción. Todavía no está aprobado por la FDA, pero está a puntito ya. En Estados Unidos se ha generalizado su uso y no tarda ya en ser aprobado. Entonces, estos son tratamientos sencillos y podemos hacer una variabilidad. Podemos hacerlo de forma aleatoria, podemos ponerle Ovidrel para hacer ovular a la paciente un día determinado, calendarizado o con seguimiento folicular. Esto va a decidirlo el médico de acuerdo a la experiencia o a los mejores resultados que haya tenido. Y si esto no resulta, cuando es una baja respondedora o una mujer muy gordita o que tenemos problemas para hacerlo ovular, pues la gonadotropina van a ser la alternativa en la cual Gonal o la FSH nos da buenos resultados y solemos lograr con éxito buenos resultados. Ahora bien, si no tenemos éxito normalmente con estimulación o está contraindicada, ¿qué va a contraindicar? Un factor masculino, digamos. Si vemos que ese hombre no va a embarazar porque tiene muy bajo conteo o cualquier otra razón, obviamente no vamos a optar por esta alternativa. Igual si no hay trompas, si ya la histerosalpingüe, la laparoscopía me confirma que están obstruidas las trompas y no hay nada que podamos hacer para mejorar esa situación, obviamente hay que llevarla de un solo a un in vitro, ¿no? No vamos a estar perdiendo tiempo en estos tratamientos. Pero cuando las condiciones se dan, pues es la primera línea del tratamiento, es la más económica, es la más accesible. Y realmente en una pareja que no tiene un factor tuboperitoneal masculino, les digo que el 50% de las parejas pues, se van a embarazar con estos tratamientos sencillos. Ahora, vamos a llegar a inseminaciones con todas sus variables, homóloga, heteróloga, homólogas de la pareja, heterólogas de donante.
de acuerdo a la necesidad, sobre todo cuando haya un factor masculino en el cual necesitamos capacitar el semen. Recordemos que la preparación del semen, vamos a desechar los espermatozoides inmóviles, los de mala calidad, y vamos a ponerlos en albúmina, que les da mayor velocidad. O sea, esto es fantástico, ver un espermograma capacitado. Vemos cómo vuelan, son Superman estos espermatozoides. Entonces, estamos introduciendo directamente en una paciente que estamos garantizando que ovule, estamos dándole estimulación ovárica, y en el día exacto que está ovulando, hacemos la inseminación para tener mejores posibilidades. Entonces, la inseminación, pues, tiene buen suceso, pero en la actualidad tenemos el problema de los embarazos múltiples. Y eso, pues, muchas veces nos hace hasta cancelar los ciclos. Cuando miramos mucho riesgo, a pesar de que ya la inyectamos y ya vamos a medio camino y ya gastamos bastante, tenemos que decirle a la pareja, no, vamos a parar porque es un riesgo muy alto de hiperestimulación o de embarazo múltiple. Entonces, eso se da menos en países desarrollados porque allá hacen reducción fetal y en nuestro país, pues eso no es una alternativa. De tal forma que la inseminación es una técnica muy exitosa, pero debe de hacerse con toda la prudencia del mundo, tener mucho cuidado en no hiperestimular y pues, tener los problemas esto de embarazo múltiple, ¿verdad? Y por último, la fertilización in vitro, que va de acuerdo a las indicaciones. Obviamente, si no hemos tenido éxito con los tratamientos anteriores, vamos a terminar realizando la fertilización in vitro. La fertilización in vitro la realizamos aquí en el Hospital del Valle con buen suceso, pues en la cuarta planta de la Torre 1 de condominios. Tenemos el laboratorio con el doctor Eduardo, el doctor Férez. Tenemos un equipo de trabajo que pues hemos tenido buenos resultados. Y hemos empezado a innovar con tecnología como vitrificación. El doctor Eduardo estaba la semana antepasada o hace 2 semanas trayendo al mundo el primer bebé de vitrificación. De tal forma que hemos evolucionado y hemos tenido pues un avance significativo en los últimos 10 años, creo que desde que montamos el laboratorio. Y pues puede ser una alternativa que puede estar accesible para toda la población que no ha logrado un embarazo con las técnicas anteriores tradicionales, o bien que tiene un factor masculino importante. Tenemos el ICSI, lo hacemos con mucha frecuencia, que es la inyección intracitoplasmática, que es una variante del in vitro, en la cual no ponemos el espermatozoide frente al óvulo, sino que inyectamos el espermatozoide para garantizar la fecundación. Entonces, estas técnicas están disponibles, el hospital las pone a disposición pues, de la población y pues las realizamos con bastante frecuencia. Estamos aumentando los casos cada día, la casuística ya es importante. Entonces, ponemos a disposición pues, de todo el mundo estos tratamientos. Para terminar, porque tal vez ya los aburrí, creo que me pasé del tiempo, ya miro la lucita roja ahí. El pronóstico va a depender de la etiología y en ese sentido los problemas endocrinos, porque somos los que más hemos manejado, son los de mejor pronóstico. Bajando de peso nos ayuda a que sea exitoso. Un poquito más difícil es el factor masculino y muchas veces el factor tuboperitoneal. Sin embargo, con las técnicas de reproducción, como les repito, todas estas las podemos sobrellevar y muchas veces lograr un embarazo con éxito. De tal forma que aquí la persistencia, como les dije al principio, es lo que nos va a llevar a lograr un embarazo y no hay que quedar en camino, pues hay que ir paso a paso, tratar de establecer el diagnóstico y la mejor terapéutica para ofrecerle la mejor alternativa a cada paciente. Entonces, con esto más o menos doy un panorama general, creo, de los problemas de esterilidad. No sé si hay preguntas, agradezco la atención. Y estoy a la orden, pues, para el público. Para
Para nosotros en Hospital del Valle ha sido un verdadero gusto el haber contado con la presencia de todos los asistentes y participantes, gracias a nuestro moderador y especialmente al expositor, quien ha dedicado su tiempo y que ha compartido su experiencia a través del contenido educativo aquí expuesto. Esperamos contar con su participación en nuestro próximo evento, del cual pueden mantenerse informados a través de nuestras redes sociales en Facebook e Instagram, y al inscribirse recibirá un mensaje de recordatorio una hora antes de llevarse a cabo la charla. Charlas médicas virtuales de Hospital del Valle, cuando el bienestar y la educación se unen.